Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. Ya estamos en esta última semana del segundo trimestre, en la semana número 10, semana en la que nosotros solamente ya tenemos un repaso de los 4 últimos temas que hemos desarrollado en lo que ya va de este segundo trimestre, finalizándolo. Es así que en estos momentos voy a proceder a compartir mi pantalla para iniciar con nuestro repaso de las 4 últimas semanas. Justamente nosotros en este repaso de estas 4 últimas semanas, hay que recordar que hemos empezado ya en el tema número 5, empezamos viendo lo que era el sustantivo. Cuando hablamos nosotros del sustantivo, íbamos a entrar a hablar de estas categorías gramaticales variables que nosotros tenemos en nuestro idioma. Cuando nosotros hablamos de categorías gramaticales variables, es porque ellas sí nos van a presentar accidentes gramaticales de género y número, ¿cierto? Es así que vamos a empezar. Cuando nosotros empezamos justamente a hablar de los sustantivos, vamos a ver desde la clasificación, desde cada criterio. El criterio semántico, el criterio morfológico, el criterio sintáctico, ¿cierto? Y cada uno de estos criterios observa o estudia al sustantivo desde un punto de vista totalmente distinto o diferente. Es así que vamos a ver qué nos dice el criterio semántico. Desde el punto de vista semántico nos dice que es la palabra que designa a los seres en general, tengan estos existencia independiente o existencia dependiente. Desde el punto de vista morfológico, hemos visto que es una palabra variable que se caracteriza por aceptar accidentes gramaticales de género, número y artículo, porque recuerden que el artículo es la categoría gramatical que presenta los sustantivos. Desde el criterio sintáctico, nos dice que es la palabra capaz de cumplir en los enunciados llamado oraciones, funciones de sujeto explícito, de un objeto directo, un objeto indirecto, de un objeto preposicional, de una aposición, que estas son las funciones privativas, es decir, exclusivas. Y la de ser agente, atributo, circunstancial y modificador indirecto son las funciones no privativas, es decir, no exclusivas del sustantivo porque las comparte también con otras categorías gramaticales que cumplen también estas mismas funciones. Pero de todas estas categorías gramaticales, tanto funciones privativas como las funciones no privativas, la función más importante desde el punto de vista sintáctico que cumple el sustantivo es la de ser núcleo del sujeto. Esa es la función más importante que cumplen los sustantivos. Luego vamos a ver su clasificación. Pues a ellos nosotros los habíamos estado clasificando por su estructura y por su naturaleza. Por su naturaleza nosotros hemos visto que teníamos los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos, ¿no? Los sustantivos concretos ya sabemos nosotros de que son aquellos sustantivos que se refieren a objetos con existencia independiente o perceptibles a los sentidos, mientras que los abstractos, su existencia es dependiente o conceptual y se manifiestan en un sustantivo concreto. Eso veíamos en cuanto a su naturaleza. En cuanto por su extensión, nosotros veíamos a los sustantivos comunes, ¿cierto? Y dentro de los sustantivos comunes encontrábamos a los individuales y a los colectivos. ¿Por qué? Porque tanto los individuales como los colectivos nosotros los vamos a nombrar de manera general, tal y como lo hacemos con los comunes. Por eso ellos están dentro de esta clasificación. También por su extensión tenemos a los propios. Ya sabemos justamente que los propios son sustantivos individuales o distinguidores. No mencionan las características de un ser u objeto, pero pueden ser, ya habíamos hablado, ¿no? Antropónimos u onomásticos, patronímicos, en fin, topónimos o topónimos, ¿no? Que nos dan nombre de lugares geográficos o de algún lugar. Y por su origen, justamente por su origen, nosotros vamos a tener a los sustantivos primitivos y a los sustantivos derivados, ¿cierto? Los primitivos son los que no provienen de otro vocablo y tienen un solo
núcleo o raíz, mientras que los derivados se utilizan sustantivos primitivos para su formación, a los cuales le agregamos morfemas facultativos o derivativos. Y estos derivados se dividen en los patronímicos, en los diminutivos, en los despectivos, en los aumentativos, en los diminutivos, son los que ellos se dividen en los derivados. Por su estructura, vamos a encontrar justamente a la siguiente clase de sustantivos. Vamos a encontrar los simples, a los derivados, a los compuestos, a los parasintéticos, a la frase sustantiva y a la oración sustantiva, ¿no? Es decir, cómo están formados por su estructura. Y por su doble significación, pues tenemos a los sustantivos contables y a los sustantivos no contables. Ya habíamos hablado nosotros de que los contables son aquellos sustantivos que son unidades discretas que admiten combinaciones con numerales, mientras que los no contables son unidades continuas que no pueden aislarse como unidades separadas. Por eso hablamos de no contables. Y también hemos visto pues la clase de sustantivos que teníamos según el género, ¿no? Y esto ya lo habíamos hablado, que tenemos aquí los sustantivos de forma fija, de forma doble, los común de dos, los distinguendo bigéneris, los ambiguos, los epícenos y los heterónimos. Luego hemos visto lo que es el adjetivo. Y el adjetivo pues es otra de las categorías gramaticales variables que nosotros tenemos, ¿no? Y aquí pues veíamos justamente en el adjetivo también sus definiciones desde el criterio semántico, morfológico y sintáctico. Cada uno de ellos, al igual que el sustantivo, lo estudia desde un punto de vista distinto o diferente. Desde el punto de vista semántico, el adjetivo nos expresa una cualidad, característica del sustantivo o lo determina, ¿cierto? Porque aquí nos expresa la característica o cualidad son los adjetivos calificativos. Las otras clases que tenemos lo determinan, que lo vamos a ver en unos instantes. Desde el punto de vista morfológico, es la palabra variable que posee accidentes gramaticales de género, número, y desde la clasificación sintáctica, es la palabra que funciona como adyacente y atributo del sustantivo y complemento predicativo. Esto es lo que hace justamente el adjetivo desde el punto de vista sintáctico, y vamos a ver unas oraciones donde cumple cada una de estas funciones. Por ejemplo, en la oración que observamos aquí en pantalla, un buen libro grande, ¿cierto? Libro es un sustantivo, grande un adjetivo. Aquí está funcionando como adyacente del sustantivo. La siguiente oración, Pedro parece sano, ¿cierto? Sano aquí es un atributo porque parece es un verbo copulativo, sano es un adjetivo. Ya saben de que cuando un verbo copulativo es acompañado, en este caso por un adjetivo, este adjetivo cumple la función de ser un atributo, y es lo que está pasando en estos momentos. En la siguiente oración, la mujer llegó cansada, ¿cierto? Cansada es un sustantivo, pero llegó es un verbo no copulativo. Y cuando un adjetivo es acompañado por un verbo no copulativo, justamente, en este caso, ese sustantivo, ese adjetivo no va a ser un atributo, sino es lo que va a ser es un complemento predicativo, un complemento predicativo. En la clasificación que tenemos nosotros de los sustantivos, pues hablábamos que vamos a tener a los calificativos, ¿cierto? Recuerden que los calificativos se dividen en los siguientes clases de sustantivos, en los explicativos o epítetos y en los especificativos. Los explicativos o epítetos, ellos van a ser explicativos si es de que se colocan después del sustantivo, y van a ser epítetos si se colocaban antes de los sustantivos. Y los especificativos pues indican una cualidad objetiva y real del sustantivo. Mientras que los otros que nosotros conocemos de adjetivos se les conoce como determinantes. ¿Por qué hablamos como determinantes? Porque todas estas otras clases de adjetivos que tenemos no van a calificar ni a marcar ninguna cualidad de los sustantivos. Lo único que van a hacer va a ser determinarlos nada más. Por eso determinantes, porque los van a determinar. Y aquí pues vamos a encontrar a todas estas otras clases de adjetivos que nosotros tenemos
como son los adjetivos numerales, ¿cierto? Dentro de los numerales encontramos a los cardinales, los ordinales, a los partitivos, a los múltiplos, a los distributivos, ¿no? Dentro de los numerales. También tenemos a los adjetivos demostrativos, a los indefinidos, a los posesivos, a los relativos, a los distributivos y a los interrogativos y exclamativos. Observen bien estas clases de adjetivos que tenemos que funcionan como determinante, porque también vamos a ver que las mismas clases de adjetivos que tenemos los vamos a ver también en los pronombres. Ya, pero ahí vamos a ver cómo los diferenciamos uno de lo otro. Ya los había explicado también en clase cuando nos ha tocado desarrollar o trabajar cada uno de estos temas. Y también pues hemos visto lo que es, ¿cierto? El grado del adjetivo calificativo. Habíamos hablado del grado positivo, del grado comparativo y de los superlativos, que también ya los hemos explicado en clase detenidamente. Y últimamente vimos lo que es el pronombre. Y el pronombre también lo hemos visto del criterio semántico, morfológico y sintáctico. Desde el criterio semántico, el pronombre nos dice que es una cualidad lingüística de economía del lenguaje, tiene significado dependiente del contexto en el que se encuentra. Hablamos de que tiene una economía del lenguaje porque al reemplazar los sustantivos justamente vamos a reemplazar por un pronombre que puede tener dos fonemas, ¿cierto? O también los pronombres que están en número plural, puede reemplazar a más de 4, 5 o todos los sustantivos que tú quieras, los reemplazas, ¿cierto? Con solo 4 o 3 fonemas, reemplazas justamente a muchos nombres o sustantivos, y aquí pues estamos economizando palabras, por eso hablamos de una economía del lenguaje y significado dependiente, porque de acuerdo al sustantivo al que va a reemplazar el pronombre, adquiere el significado de ese sustantivo que está reemplazando. Desde el punto de vista morfológico, presenta accidentes gramaticales de género, número, persona y caso. Y aquí pues ya sabemos que tiene género masculino y femenino, número singular y plural, y en la persona tenemos 3 personas gramaticales, ¿no? La primera persona, que se refiere al hablante o al emisor. La segunda persona se refiere, ¿cierto?, a oyente o receptor. La tercera persona se refiere a la persona, animal o cosa de la cual se habla o de la cual se está hablando. Eso es lo que nos dice la tercera persona. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, ya sabemos que funciona como sujeto explícito cuando está en caso subjetivo, ¿cierto? Ya sabemos que el sujeto explícito es aquel sujeto que está presente en la oración. Como objeto directo o objeto indirecto cuando está en caso objetivo, y como término de un sintagma preposicional cuando está en un caso terminal, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto nosotros acerca de los significados y definiciones que tiene el pronombre. Y en la clasificación del pronombre nosotros hemos visto lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la siguiente clasificación, que son los pronombres personales, ¿no? Y justamente cuando hablamos de estos pronombres personales, ya habíamos visto nosotros que justamente estos representan o se refieren a las personas gramaticales. Luego teníamos a los pronombres demostrativos. Con la primera clase de pronombres personales allí nosotros no íbamos a tener problema alguno, les decía, pero sí con las otras clases de los pronombres, como vamos a ver los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los relativos, los interrogativos y exclamativos. Como ustedes podrán observar, tenemos las mismas clases de adjetivos y las mismas clases de pronombres. Y las mismas palabras que funcionan como estas clases de adjetivos también funcionan como de pronombres. Pero ¿cómo diferenciar si estoy frente a un pronombre o estoy frente a un adjetivo? Es muy fácil. Hay que recordar de que los adjetivos califican o modifican a los sustantivos. Por lo tanto, los pronombres no lo modifican ni lo califican al sustantivo. Los pronombres lo que hacen es reemplazar a los sustantivos. Eso es como punto número 1. Y entonces, al reemplazar a los sustantivos, nunca vamos a encontrar a un pronombre
acompañado de un sustantivo. Y sí vamos a encontrar a un adjetivo acompañado de un sustantivo porque justamente los adjetivos los modifican o los califican, en este caso los determinan a los sustantivos. Entonces, si tengo una duda de repente de que no sé si la palabra que está frente a mí es un pronombre o es un adjetivo, demostrativo, posesivo, indefinido, relativo, interrogativos o exclamativos, veo inmediatamente la categoría gramatical que lo acompaña. Si observo que es un sustantivo quien lo acompaña, entonces automáticamente esa palabra es un adjetivo. Pero si no es un adjetivo, sino al contrario es un verbo, entonces allí va a ser un pronombre. Y es así como nosotros vamos realmente a reconocer si es de que estábamos frente a un pronombre o a un adjetivo. Entonces, esto es lo que hemos visto nosotros, pues justamente en estas 4 últimas semanas del segundo trimestre. Eso es lo que nosotros hemos desarrollado. Así que espero encontrarnos en clase para hablar de todos estos 4 últimos temas que hemos desarrollado. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos en nuestras clases. Hasta luego.